El neocolonialismo es un estilo arquitectónico que se dio en las primeras décadas del siglo XX a nivel latinoamericano, en países distantes de El Salvador como Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y México, entre otros. En gran medida el neocolonial es en América Latina una respuesta subconsciente y espontánea en el continente a la búsqueda de una identidad cultural o a la expresión de una identidad cultural. A principios del siglo XX, algunos hechos de importancia habían removido la región, como la Revolución Mexicana. Se empezaban a percibir las tendencias a la urbanización, el resurgimiento del proletariado y de sectores medios, junto con otros cambios sociales. El término neocolonial es un término bien interesante porque hay muchos neos, ¿no? El neo es como un revivir algo que sucedió en el pasado. El neogótico, el neocolonial, del que vamos a hablar ahora, el neoclásico, ¿sí? Pero en este caso bien particular, la arquitectura neocolonial está ligada a la arquitectura colonial que se dio en muchas de las colonias de las grandes potencias, ¿no?, alrededor del mundo. En general, esta arquitectura ha sido más apreciada por detalles de estilo, de decoración, que por su impacto en lo que es más inherente a la arquitectura, que es la organización del espacio interno. Hablando de los elementos de decoración, por ejemplo, las ventanas, que son ventanas a media altura donde uno incluso casi se puede hasta sentar, ¿verdad? Y que tienen sus grandes rejas forjadas. Esos elementos decorativos podrían llamarse elementos neocoloniales. Son en su mayor parte viviendas ricas en volumetría, no son de fachadas planas, tienen volúmenes entrantes, salientes. En muchos casos se inserta en la volumetría general elementos cilíndricos, donde a veces se ubican las escalinatas para los segundos niveles. La utilización de elementos que recuerdan la arquitectura del siglo XVII y siglo XVIII son rasgos de la arquitectura neocolonial. En El Salvador, los arquitectos Armando Sol y Ernesto de Sola introdujeron este estilo entre 1930 y 1940. Y especialmente en una colonia que se inicia alrededor de 1935 en San Salvador, que es la colonia Flor Blanca, que es donde está la mayor concentración de obras de estilo neocolonial de Armando Sol, Ernesto de Sola y otros. Una de las digamos, los elementos más constructivos más fáciles de reconocer es, por ejemplo, la pared ancha. Usted va a una casa antigua en un pueblo y tiene paredes de 80 centímetros de ancho. Ahora estamos acostumbrados a paredes bien angostitas, ¿verdad? Pero una pared ancha en un clima tropical le permite regularizar los cambios de temperatura. Y esto lleva al arquitecto a ser mucho más cuidadoso en el estudio del clima como impacto en su arquitectura. La cuidadosa escogitación de dónde y cómo se van a poner las ventanas, por ejemplo, que comienza por un cuidadoso estudio de cómo diseñar la casa de manera que los espacios más importantes queden orientados hacia aquellos puntos cardinales que son más favorables. Según especialistas, las viviendas de la arquitectura neocolonial se caracterizan por ser construcciones coherentes con las condiciones físicas, climatológicas y biológicas de la región donde se desarrolla. Un ejemplo de este estilo es la casa del actual Museo Forma de la Fundación Julia Díaz.
Fue construida entre 1936 y 1937, diseñada y construida por Armando Sol. Es una de las primeras obras importantes del arquitecto Sol. Creo que la primera casa de ese tipo que él diseñó. Es importante que nos demos cuenta que es un tipo de arquitectura del cual podemos retomar elementos muy prácticos para la arquitectura que hacemos en nuestra época contemporánea. Siempre la historia es importante reconocerla, estudiarla y poder retomar esos elementos. Para especialistas, el estilo neocolonial es un capítulo de la historia que dejó una huella imborrable en la arquitectura salvadoreña del siglo XX, con patios centrales, paredes anchas, tejas y hierro. Las viviendas neocoloniales aún conservan la frescura de un estilo pensado en la funcionalidad del entorno salvadoreño.